Bueno, orando en todo tiempo. ¿Cuántas saben que tenemos que orar en todo tiempo? No es fácil, ¿verdad? No es fácil cuando hay batallas. Cuando hay fuertes batallas, no es fácil. Cuando todo va bien, ¿cierto que sí? Alabamos, adoramos, servimos, hacemos todo. Pero en realidad, cuando viene una batalla, no es fácil. La verdad es que todos los seres humanos libramos batallas. ¿Cuántas han librado una batalla acá? ¿Sí o no que hay batallas de batallas? Hay unas batallas que duran poco, una noche, ¿cierto? Ya la libró uno, una noche. Pero hay otras batallas que duran más. Hay veces que son años. Pero la verdad es que si Dios es con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? La verdad, de pronto tú estás acá y estás librando una batalla. Como siempre dice la pastora Gloria, no estamos acá porque seamos las mejores o porque estemos súper bien. Al contrario, las que venimos yo creo que somos las que más necesitamos, ¿sí o no? Las que estamos librando batallas, tal vez una batalla financiera, una batalla en la salud, una batalla con un hijo, una batalla en cualquier área. Pero yo les digo una cosa, por experiencia propia, si tú estás librando una batalla, gózate. Dele gracias a Dios, adórele a Él. ¿Saben por qué? Porque Dios usa el sufrimiento, Dios usa los momentos difíciles para perfeccionarnos. Uy, sí, el Señor nos perfecciona para la eternidad. Este camino que tú y yo estamos recorriendo es para la eternidad. Estar en esta convención es perfeccionándonos porque vamos camino hacia la eternidad. ¿Cuánto lo cree? Vamos hacia ese premio eterno. Ese es por lo que nosotros corremos, ¿sí? Para ganar el premio eterno. Así que cualquier lucha o batalla que tengamos acá, la verdad nos gozamos, porque sabemos que a través de ello Dios nos está perfeccionando. Los tiempos difíciles son un recordatorio para nuestra carne, porque nos mantienen, ¿qué? Humilladas. ¿Sí o no? Las que han vivido esto saben. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exalta cuando fuere tiempo. La humillación es a diario. La humillación es una búsqueda permanente. No es aquí y ya, no, sino todos los días debemos buscar que Dios nos hable. Todos los días debemos procurar que nuestro corazón se humille. No podemos humillarnos por nosotras mismas. No es que uno se levante, hoy amanecí con un deseo de humillarme. ¿A quién le pasa? ¿Cierto que no? No, al contrario. Pero la verdad nosotros, por la gracia de Dios, es que nos habilita para podernos humillar. Y debemos procurarlo. Eso nunca sentimos, nunca amanecemos con ese deseo, pero debemos procurarlo, porque para que nosotros tengamos realmente un corazón humillado, nosotros debemos pasar los procesos. Hay gente que se quiere saltar los procesos, pero nosotros debemos ser procesadas, ser formadas, ser preparadas, madurar y también desarrollar un carácter y cultivar una actitud de adoradoras. Por eso es que estamos acá, cultivando esa actitud mientras pasamos la prueba. Si hay algo importante es que debemos cuidar la mente y el corazón cuando estamos librando una batalla. Personalmente he librado muchas batallas. He caminado con el Señor desde que Él me salvó 33 años. Y la verdad, mucho se vive en 33 años. Es más, hace 20 años que libré esa batalla esa noche, donde realmente esa noche me moría. Pero fue tal la misericordia de Dios que me dio una segunda oportunidad de vida. Por eso valoro cada segundo, ¿ve? Porque fue una oportunidad.
Fue una batalla fuerte esa noche, pero Dios me dio la victoria. He librado otras batallas, como no poder tener hijos, y 7 años librando esa batalla hasta que llegó Sofi. He librado batallas, por ejemplo, con la salud, pero gracias a que, digamos, a raíz de esas pruebas, de esas batallas que he tenido, he aprendido a adorar a Dios en medio de la prueba. No solo cuando las cosas van bien, sino en todo tiempo. La adoración es la evidencia de nuestra fe, de nuestra dependencia y de nuestra confianza en Dios. He aprendido también que la adoración es un arma de guerra, de poder que destruye a nuestros enemigos. En estos días, preparándonos para esta convención de mujeres, Dios hablaba a mi corazón a través de esta palabra en 2 de Crónicas 20 en adelante, del 1 en adelante. Yo creo que ustedes lo han estudiado, la vida de Josafat. Dice el versículo 1: después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros a informarle a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mar Muerto. Dice, después de esto. ¿Cómo así después de esto? En el capítulo 18, no lo voy a leer, pero si usted luego lo lee, en el capítulo 18, Josafat era un hombre que estaba comprometido con Dios. Él amaba a Dios, pero él cometió errores. ¿Y cuáles fue? Él hizo alianzas con el rey Acab. Él era un rey malvado, impío, era enemigo de Dios. Y él hizo alianzas cuando le dio en casamiento a su hijo para que se casara pues con la hija del rey Acab. Igual más tarde él hizo alianzas militares. Entonces, ¿qué hizo con eso? Levantar argumentos en contra. Pero después de que él había ido y había acompañado al rey Acab a una guerra que el Señor no lo había mandado, él regresó a salvo por la pura misericordia de Dios. Él lo salvó porque él debería morir en esa guerra, pero Dios tuvo misericordia. Y él regresó y buscó a Dios. ¿Qué tenemos que hacer en medio de la adversidad? Buscar a Dios. En el versículo 3 dice: Josafat quedó aterrado de la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. Le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén, vinieron cuando fueron convocados para buscar la ayuda de Dios. Josafat, cuando le dieron la noticia, tuvo temor, porque humanamente somos frágiles. ¿Cuántas han sentido temor cuando le dan una mala noticia? Un diagnóstico médico, un resultado negativo. Es normal. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos frágiles. Pero aparte de eso, Josafat temía. ¿Por qué? Por su propia culpa. Porque aunque él había consultado a Dios si debía ir a la guerra con Acab, él no oyó. ¿Sí me entienden? No, él no escuchó el consejo de Dios, sino que lo rechazó y desobedeció. Eso no lo habla, que el haber desobedecido a Dios provocó el enojo de Dios. En el capítulo 19:2 lo dice: ¿cuántas veces Dios te ha hablado? Hoy es un tiempo que reflexiones. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado acerca de algo? Y a veces uno se hace loco, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuántas se identifican? Que dice, sí, Dios habla, y uno se hace la loca, como, ay, no escuché bien, Señor, ay, no le oí, eso dijeron. Y es un problema. Mire, chicas, de nada sirve el consejo de Dios si lo menospreciamos. ¿Cuántos que vienen aquí a esta convención? Uy, Señor, voy a ir y lo que tú me hables te voy a obedecer. Ahora sí, voy a dejar el hombre extraño. Ahora sí me voy a consagrar. Ahora sí voy a hacer esto.
Pero cuando salimos de la convención, todo fue una simple emoción. La verdad es que el amor a Dios se demuestra no solo cuando lo consultamos, sino cuando lo obedecemos. Dice el Señor, no quiero sacrificios, quiero obediencia. Un corazón adorador no hace alianzas con el mundo, sino que obedece a Dios, agrada a Dios antes que a los hombres. El adorador no hace lo que le conviene. Cuando nosotros pecamos, las consecuencias viene la culpabilidad y muchas son tentadas a dejar los caminos de Dios. Es increíble que pecan, viene la culpa y se argumentan contra Dios, contra la iglesia y se quieren ir. Es el peor error. No podemos darnos por vencidas. ¿Cuál es la solución? Humillarnos delante de Dios, ayunar, postrar. Cuando vienen muchas batallas y uno dice, pero no sé por qué me pasa esto. Hay que ayunar, hay que postrarse, hay que humillarse y decir, Señor, muéstrame qué hice mal, en qué me equivoqué, en qué te fallé, en qué no te oí. Señor, ¿qué he dejado de hacer? ¿Algún argumento se levantó contra mí? Amén. Eso es lo que hay que hacer, no argumentarse e irse. La humildad es tan importante en una mujer que adora, porque es una cualidad de las personas que carecen de arrogancia y altivez y orgullo. La verdad, la humildad tiene que ver con una justa estima del valor de la persona. Y lo más importante es que la humildad es el camino al avivamiento del corazón. ¿Escucharon lo último? Es el camino al avivamiento del corazón. Yo reflexionaba en esto. ¿Qué sentido tiene esta convención? Ahora que más tarde nos vamos a ir. Si nuestro corazón no es avivado, si algo no pasa en nuestro corazón, si nuestra conciencia no es despertada, si no nos vamos de acá con una conciencia despierta y con un deseo de agradar a Dios y hacer su voluntad. Amén. En el versículo 5, mire lo que hizo Josafat cuando le llegaron las malas noticias. Dice que se puso en pie delante de toda la comunidad de Judá en Jerusalén. Y oró, el versículo 6 dice, y oró diciendo, a mí me encanta la oración que él hizo. Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso y nadie puede hacerte frente. Y en el 8 dice, tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Y dice el 9, ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas, hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Dice, podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Él apeló a la oración que había hecho tiempo atrás Salomón cuando construyó el templo y lo edificó para Dios. ¿Cuál era el objetivo de ir al templo de Dios? Josafat reconoció que Dios era el Dios todopoderoso, alto y sublime. Cuando nosotros oremos tiene que ser así. ¿A quién nos estamos dirigiendo? ¿Quién es el que va a pelear por nosotros? Josafat temía al Señor, pero en ese momento él estaba más asombrado por su majestad y por su poder que por los enemigos. A veces nosotros nos dejamos intimidar por los enemigos. Viene el diagnóstico y lo vemos tan grande y nuestro Dios tan chico. Cuando nosotros no conocemos quién es nuestro Dios, quién es el que pelea las batallas por nosotros, lo minimizamos, lo empobrecemos, lo menospreciamos y lo hacemos a nuestra medida. Josafat oró basado en el poder de Dios
y no en su poder, no en su ejército. Su oración estaba basada no en sus emociones, sino en la palabra de Dios. Tú siempre que estés pasando por una prueba, tienes que orar conforme a la palabra de Dios, no como te sientes en ese momento. Prácticamente Josafat le estaba diciendo a Dios: Señor, haz como dijiste. Haz como has dicho, defiéndenos, porque en el 12 dice: oh Dios nuestro, no los vas a detener. A mí me encanta, digo, y Señor, quiero orar así con esa certeza. Josafat decía: no los vas a detener, no nos vas a defender de ellos, somos impotentes. Qué importante el corazón humilde cuando estemos orando ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. Mire lo que dijo: no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Josafat buscó ayuda. Josafat reconoció su debilidad. A Josafat no le importó que ahí estaba toda la gente y que ahí estaba todo el ejército. A veces nosotros queremos como impresionar. Ay, no, que irán a pensar si yo soy la líder. ¿Y qué? En ese momento de prueba somos tan frágiles, somos tan incapaces. Y la verdad que necesitamos buscar ayuda. Solo un corazón humilde busca ayuda. Porque el que no busca ayuda es un corazón orgulloso. Amén. En el versículo, si Josafat no hubiera, ¿qué hubiera pasado si Josafat no se humilla? Muy seguramente hubiera muerto y todo el pueblo, ¿verdad? ¿Es importante pedir ayuda? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dice el versículo 13 que estando ahí todos reunidos en pie, las esposas, los esposos, los hijos, los niños, toda la familia, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres que estaban allí y vino una palabra profética de parte de Dios. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ayunando, orando, postrados, humillados. Fue cuando vino la palabra y dice: esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. ¿Cuánto les gustaría escuchar eso? ¿Cuánto les gustaría escuchar? Pues ya lo está escuchando. Ya lo está escuchando de parte de Dios. Porque a veces uno como que la palabra que se predica, no es para mí, esta es para ti. Que el Señor te dice: no tengas miedo, no se desaliente, que este poderoso ejército, la prueba que estés viviendo, porque la batalla no es de usted, sino de Dios. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Dice: mañana marchen contra ellos. El 17 me encanta. Dice: sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones. A mí me gustó eso. Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Amén. Tenían que dar un paso en fe, un acto de fe, creerle a la palabra de Dios. Tenían que ponerse al frente de un gran ejército enemigo y aparte de eso estar quietos, no hacer nada, ¿sí? Entre comillas, ¿no? Y esperar que Dios les diera la victoria. No es fácil. Toda mujer que ha librado una batalla sabe que no es fácil, porque las mujeres queremos tener el control, las mujeres queremos saberlo todo, nosotros queremos hacer todo y no nos quedamos quietas esperando que el Señor obre, ¿sí o no? Y el Señor dice: quédense quietas. ¿Qué hizo Josafat y el pueblo? En el versículo 18 dice: se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hicieron lo mismo, en adoración al Señor, postrados en tierra, adorando al Señor. Y dice: después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Eso es importante. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene un mensaje para nosotros, una actitud frente a la adoración.
Es importante la actitud con la que nosotros adoremos. Ellos adoraron con la postura de su cuerpo y de su corazón. Cuando nosotros a veces llegamos, ¿cómo tomamos la alabanza y la adoración? Es importante. ¿Cuál es la actitud de su corazón en el momento que hay adoración? Porque ahí estos que fueron asignados, que eran los líderes de adoración, que muchos están acá, ellos nos dirigen, pero no son ellos los que elevan la adoración al Señor. Ellos guían al pueblo en la adoración, pero es el pueblo el que eleva la oración. Por eso todas tenemos que ser partícipes en el momento de la adoración, porque ocurren milagros poderosos. Pero si uno se queda quieto ahí sentado en la silla, todo cansado, o bosteza, o se va para el baño, o contesta el teléfono, eso no es una actitud de adoración. Y cuando somos así, somos irreverentes con el Señor. Desde que entramos, desde que venimos, el corazón ya lo tenemos preparado. Y tiene que haber una reverencia en la casa de Dios. Cuando está la alabanza, cuando está la ofrenda, cuando está la prédica, cuando está todo. ¿Sí? No es momento para ir al baño, no es momento para contestar el teléfono, no es momento para hacer otra cosa que estar en adoración a Dios. Siempre la adoración verdadera fluye de un corazón confiado y agradecido. Amén. Cuando dice tomen sus posiciones, no es estar quietos. No, eso no significa estar quietos y no hacer nada. Me encanta porque en el 21 dice que Josafat designó a algunos que cantaran al Señor y a otros que alabaran con vestiduras santas. ¿Qué debían decir? Dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué debemos decir? Dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. La alabanza y la adoración es un arma de guerra que confunde a nuestros enemigos. Cuando uno realmente le cree a la palabra y le cree a las promesas de Dios, ¿cuál es la respuesta del corazón? Adorarle y alabarle. La adoración es responderle a Dios. ¿Cómo le debemos responder a Dios? Con fe, con humildad, con un corazón limpio, sin argumentos. A veces cuando nosotros tenemos batallas, pero si hay argumentos, es imposible. Es imposible. Por eso Josafat, hay que ayunar. No, hay que orar, hay que convocar a todos, hasta el más pequeño, que ayunemos para que Dios tenga misericordia. Eso es lo que debemos hacer en un tiempo de prueba. Y por último, en el versículo 22, dice que cuando ellos comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. ¿No les parece increíble? Y dice el 24, de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación, ni siquiera era pelear, llegaron al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida.